Y seguimos hablando de Venezuela porque causó revuelo la entrevista que le concedió el rector del Consejo Nacional Electoral del vecino país, Juan Carlos del Pino, a Noticias Caracol. Para la oposición es una muestra más de que no hubo transparencia en las elecciones. Eduardo Hernández, ¿cuáles son esas reacciones políticas y también en las redes sociales? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Tatiana. Quizá una de las pistas más importantes que dio el rector Juan Carlos del Pino en esta entrevista desde el exilio tiene que ver con la convocatoria a una reunión de urgencia a la sala de totalización en un momento en el que no se había marcado todavía una tendencia clara de quién iba ganando las elecciones, con el pretexto de que hubo un hackeo que a su juicio nunca existió. De hecho, dice tener las pruebas para corroborarlo. Inicialmente escuchemos esta parte de esa entrevista antes de conocer las reacciones. Yo recibo una invitación a una reunión, digamos, técnica, en donde se me comunica que se ha producido un hackeo al sistema y que eso ha impedido que continúe la transmisión y que se cuenta con una transmisión del 58%, se me establece el criterio o se me pide, bueno, subir a totalizaciones. Yo me niego sencillamente porque, amén de que el 58% no es lo que tradicionalmente se hace, tú declaras el resultado después de transitado por encima del 95%, era la costumbre, de tal manera que la tendencia hubiese sido, digamos, irreversible, además de las incidencias que ya estaba yo recibiendo respecto de la cantidad de no pocos centros sí, de testigos que fueron desalojados de los centros y de otra cantidad de testigos también bastante importante que no contaban con las actas en la mano o que no se había producido la transmisión del código QR, por lo que entonces yo me niego a subir. Una de las muchas irregularidades que denunció el rector del Pino en esta entrevista, pues inicialmente le damos un vistazo al impacto que ha tenido en las redes sociales. Algunas de ellas sacadas de YouTube. Dice, por ejemplo, este usuario: del Pino sigue sin ser claro, es ambiguo, juega con las palabras, diga que hubo fraude y punto final, porque quizá él no se quiso casar necesariamente con esa versión. También dice este otro mensaje: se nota que el señor del Pino es muy cauteloso con lo que dice y las razones tiene de sobra debido a que ya sabemos cómo actúan Maduro y sus secuaces. También dice este otro mensaje: que hable claro y dé el aporte a su país como le corresponde, por algo tuvo la ocasión de estar allí, no sea cómplice, aporte la información que se necesita para que toda una nación salga de la tragedia, su silencio le hace cómplice. Y este otro mensaje: del Pino sigue sin ser claro, es ambiguo, juega con las palabras, diga que hubo fraude y punto final. Pero no solamente hubo reacciones en las redes sociales, vamos a escuchar a líderes políticos en Venezuela, pero también a amplios conocedores del sistema electoral venezolano. Empecemos con Alejandra Barrios, que es la directora de la misión de observación electoral aquí en Colombia, quien nos ayuda a entender por qué el rector pudo haber tomado la decisión de no acudir a esa sala de totalización y sus desacuerdos con los resultados que al final se terminaron publicando. En ningún lado y en todas las elecciones que has cubierto, si te das cuenta, cuando se empieza a entregar la información, hay una información que es la de carrera de caballos. Pero si entras a la página de autoridad del Consejo Nacional Electoral o de la autoridad electoral de cualquier país, sí, ya no ves solamente la carrera de caballos, es decir, los resultados agregados. Puedes entrar a ver el detalle de esa información. Y el detalle de esa información es lo que permite validar o no, contrastar o no los resultados. También otro mensaje que nos llega a través de las redes sociales: entendemos que haya miedo, pero usted es venezolano y sabía lo que estaba pasando con los venezolanos. Usted es ficha importante para que diga la verdad. Así que, como se dan cuenta, también las personas, sobre todo en las redes sociales, muy duras con el rector porque consideran que pudo haber hecho algo más para evitar lo que al final ocurrió. Andrés Villavicencio fue testigo electoral el día de las elecciones y también tuvo que huir de su país y conversamos con él en Noticias Caracol ahora. Dijo que las revelaciones de Del Pino corroboran las irregularidades que cometió el Consejo Nacional Electoral. Solamente estaba escrutado el 80% y dijeron que era irreversible. ¿Cómo es posible que habiendo una supuesta ventaja, muy entre comillas, de 7 puntos y faltando por escrutar el 20%, por totalizar el 20%, se va a hablar de una tendencia irreversible?
Pero más allá de eso, es un resultado irreal. La realidad en Venezuela es que Edmundo González ganó con el 70% de los votos. Otra de las voces que pasó por Noticias Caracol ahora fue la del dirigente de la oposición, Freddy Guevara. Para él, la voz del rector del Pino es muy importante porque no se trata de un representante de la oposición en el Consejo Electoral, sino de una persona que hacía parte de un organismo que fue cooptado por el chavismo. Estamos hablando de un rector del Consejo Nacional Electoral, que incluso está ahí a pesar de que muchas personas de la oposición plantearon que no era correcto que estuviese. Y lo digo no para atacarlo, sino por el contrario, para evidenciar y respaldar aún más que el criterio que él está planteando es un criterio basado 100% en el elemento técnico. Y cerramos con Orlando Viera, ex embajador de Colombia en Canadá, en Venezuela, en Canadá, corrijo, que también habló con Noticias Caracol ahora. Para él, lo más destacado de esta entrevista es que desmiente la versión del supuesto hackeo que generó demoras en la publicación de los resultados. Él señala, igualmente, que tú no puedes generar un triunfo electoral sobre la base de un 51% y con una actividad interrumpida por el propio ente, lo cual desmiente que es que hayan sido hackeados. El rector ya comenzaba a sentirse esa misma noche perseguido, porque si él denunciaba al mundo las irregularidades que estaba testimoniando, obviamente también iba a terminar, como han terminado muchos miembros de mesa, muchos testigos, miembros de el comando con Venezuela y la plataforma unitaria, Juan Camilo, iba a terminar tras las rejas, desaparecido, o quién sabe de qué otro modo. En definitiva, a pesar de que muchos políticos y ciudadanos venezolanos valoraron que este rector hubiera salido a dar esta entrevista, a dar estas declaraciones, contar las irregularidades, consideran que pudo haber hecho mucho más para poner en evidencia al régimen de Nicolás Maduro frente a ese fraude de las elecciones en Venezuela.